Hablamos con Facu de FP Creaciones. Nos contó un poco de la historia de su taller. Hablamos sobre los cuidados de la soldadura MIG y sobre la diferencia entre soldar con proceso flux y con electrodo revestido. Contanos quién sos. Bueno, yo soy Facundo, hace cosa de 8 o 10 años más o menos, hice un curso de herrería con José De Lucci. Ah, ¿vos Cuando la estudiaste escuela con De de él no Lucci? era acá. Yo estudié con De Lucci hace, sí, como 8 o 10 años. Ok. Más allá de estudiar y se generó una amistad, mucho tiempo estuvimos medio separados, que no nos veíamos y demás, pero yo no me dedicaba de lleno a la herrería, tenía otro trabajo, que era mi trabajo principal. Bueno, hoy en día la herrería me abarca el 100% de mi laburo, tanto la escuela como los trabajos. Total, ¿cómo fue que vos lo conociste a De Lucci y qué se te dio por estudiar herrería? Mirá, mi viejo falleció hace como 12 años y él manejaba todas las herramientas, amoladora, destornilladora, taladro, todo. Y estaba ahí la soldadora y él nunca me había enseñado a soldar. Y era un pendiente. Yo pasaba y sentía que la soldadora como que me hacía una burla. Acá estoy y no me sabes usar, me decía. Y amigo va, amigo viene, me dicen, sí, yo te enseño, que es re fácil, que es una boludez de soldar. Bueno, venite, te pago el asado. Y al final nunca venía nadie a enseñarme. Un día me calenté, me fui a la UTN, me anoté en un curso de herrería, en un curso de soldadura, porque yo quería hacer a soldar, aprender a soldar. Y me anoto, cuando me anotan voy, bueno, ahí ya lo conocí, hice el curso de herrería, lo conocí a José y bueno, se generó un lindo vínculo. ¿Y a qué te dedicabas vos en ese momento? Yo trabajé en una farmacia, nada que ver. Ok. ¿Y cómo fue tu transición desde la farmacia hasta dedicarte completamente a la herrería y a la escuela de herrería? Y fue medio progresivo, porque yo arranqué con mi taller, arranqué con FP Creaciones y dije, bueno, voy a hacer una inversión inicial, para esa inversión va a ser solo para el taller y el taller va a tener que crecer con sus propios trabajos. Y así fui incorporando diferentes máquinas. Primero, bueno, la inversión fue una MIG, cambié a MIG, y después incorporé el plasma, taladro de banco, y así fui creciendo. Entonces, a medida que tenía más herramientas, los trabajos también podían ser un poquito más complejos o más grandes, y así fui incorporando. Entonces, el traspaso de una profesión a otra, si se quiere decir así, fue medio. Ya la herrería ya sabía hacer. En un momento me encontré que me quedé sin trabajo y bueno, ya tenía ese plan B que fui formando durante tanto tiempo, porque fueron como 8 o 10 años que tuve para armarme el taller como más o menos yo quería. ¿Cómo es la modalidad en la escuela? Yo el lugar donde tengo me queda chico, es bastante chico, en mi taller. Yo suelo dar clases individuales o de a dos personas, Ujú. justamente por eso, porque el tamaño no me lo permite. Y aparte me gusta también esa modalidad de a uno o de a dos. ¿Por qué? Porque me permite generar un vínculo un poco más cerca con el alumno y estarle más encima, para que no esté tan flotando, tan boyando, sin saber qué Total. hacer solo. Ajá. ¿Y qué les enseñás a los pibes, las pibas que van allá? ¿Qué procesos aprenden? ¿Qué aprenden a hacer? Y aprenden, siempre, bueno, se arranca con lo básico, con MMA, después Ujú. pasamos a mí, y bueno, en el medio vemos cortar el plasma, ¿viste? La idea del curso es que sea así, bien abarcativo, o sea, como es herrería, vemos todo lo que podemos usar en herrería. Muchos también aprenden a hacer sus propias máquinas, sus propios accesorios para poder trabajar el hierro. Es como, yo le digo, mucha gente hoy en día lo que está buscando es un curso que te haga soldador certificado. Yo ese tipo de cursos no lo doy. Yo lo que trato de enseñar, no es que enseño, trato de enseñar un oficio. Trato de enseñar a que o aprendan a trabajar el hierro para ganarse el pan o para darse su hobby. Mucha gente lo hace por hobby, viene y otros los buscan como en su momento yo lo busqué, sin querer yo lo busqué. Me sea un plan B. O sea, Total. como alguien elige carpintería, alguien elige herrería para tener un plan B o una segunda salida laboral. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestro tema de la charla de hoy? Bueno, la idea sería más o menos ver cómo cuidar
y no maltratar la punta, tanto de la soldadora de AMIG, y vamos a irle a la punta vamos a ser un poco más específicos, y el plasma. ¿Por dónde querés que empecemos? ¿Por el MIG o por el plasma? Por el MIG. Para mí, bueno, la MIG yo lo quería hacer en el taller porque en el taller tengo las máquinas, pero bueno, acá me traje las piecitas. Pero bueno, la MIG tenemos la torcha, va a direccionar hacia el cordón. Y este es el tubo contactor, que es un tubo de cobre, que es el último lugar donde se hace contacto eléctrico. Yo tengo la mano muy abajo. Y esto a veces con la soldadura se salpica y van dando esas pequeñas proyecciones, se van pegando. Lo que tenemos que hacer nosotros es evitar que las proyecciones se peguen al tubo contactor y que se peguen también al difusor de gases para que no nos tape la salida de gas. Todas estas piezas se cambian, el que más rápido se cambia es el tubo contactor, porque por ahí a veces nosotros nos acercamos mucho con la tobera al arco y ahí es donde se pega, no le damos el espacio a que el alambre salga de la torcha. Entonces pegamos mucho la torcha a la pieza a soldar y ahí es donde el alambre rebota, si tenemos una velocidad de alambre alta, donde el alambre rebota y se nos pega, se hace una pelotita y se nos pega en la punta de... Lo mismo pasa con la tobera. La tobera, esto va acá adentro y acá va la torcha. Una de las maneras también que tenemos que saber es que la tobera, que es la que nos va a direccionar el gas y nos va a centrar el tubo contactor y el alambre a la torcha, siempre se da a presión. Y no es que esto no es una rosca que está acá. Esto es un alambrecito que está enroscado de una manera en sentido horario. Entonces, si nosotros empezamos a enroscar esto que va a presión, se puede llegar a falsear esta puntita que tiene acá. Y se nos puede salir. Pero la idea no es saber que se consigan o no los repuestos, sino cómo cuidar nuestra fuente de trabajo, nuestra tobera y nuestras piezas. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es, vamos a girar en sentido antihorario y tirar. O sea, giro en contra de las agujas de reloj y tiro para poder sacar la tobera. Ahí también vamos a cuidar esta pieza. Esta pieza que tengo acá, yo la cambié en una máquina que tuve y la tuve 6 años. O sea, si se fijan, está bastante entera, no tiene muchas salpicaduras ni nada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, yo digo bastante franera con las máquinas, me gusta cuidarla. Aparte de estos detalles, lo que tenemos que tener en cuenta también es protegerlo con un antiadherente, porque esas proyecciones van a ir adentro, pero si van adentro y tengo un antiadherente, un aceite antiadherente, no se van a pegar, va a ser que se salgan fácil. Acá se llena de proyecciones y muchas veces las proyecciones se juntan con el tubo contactor, entonces no te dejan soldar porque hace masa enseguida. ¿El antiadherente ¿Cómo? cada cuánto hay que ponerlo? Yo lo pongo antes de empezar a soldar. Ok. O sea, siempre que voy antes de soldar, sí, nada más. Si vos por ahí te pones a ver algún video de algún yankee, algún fanático, ellos hasta le tiran antiadherente tranquilamente a la pieza antes de soldar. ¿Para qué? Para que solamente se unan el cordón y las proyecciones que tengamos no se peguen al resto de la pieza. Los antiadherentes vienen de dos maneras. Vienen una crema, una pasta, que es como si fuese una grasa de litio, que ya es un poco pasado, medio anticuado, ya es medio muy viejo. Y después un aerosol de silicona. Pero lo que vamos a hacer cuando esto está armado, le vamos a tirar el aerosol acá adentro para evitar que las proyecciones se peguen. En MIG por ahí no tenemos tantas proyecciones que entren adentro de la tobera. Lo que sí vamos a tener un poco más de proyecciones va a ser en el proceso de flux. Flux tenemos muchísimas más proyecciones que soldar con gas y hay quienes esto le ponen un papel aluminio con un alambrecito para protegerlo para el momento que sí suelden con gas. Ahí sí vamos a tener que usar un poco más seguido el antiadherente. Vos sabés que yo nunca soldé con flux. ¿Qué tanto es más en cuanto a prolijidad? ¿Qué tal el flux respecto al proceso MMA? Tenemos muchísimas más proyecciones que MMA y que en MIG. Yo digo que el flux es como la alternativa entre el paso entre MMA y MIG. Por ahí a veces uno llega justo a comprarse el equipo y no te da para comprarte el tubo y el regulador. Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, comprate el tubo, comprate la máquina,
comprate un rollo de flux y cuando en algún trabajito te compras el rollo y el rollo el sólido y el tubo. Ok, pero en cuanto a prolijidad, ¿el flux es conveniente respecto al proceso de MMA? No, yo a mi caso prefiero MMA. Ok, Por más que yo tenga un cordón mucho más continuo y demás, a mí me gusta más, es algo personal, MMA. ok. Entonces, ¿por qué soldaría con flux? ¿Por la velocidad? Por la velocidad, porque hay veces, más en los procesos, el flux se creó más para las cosas industriales, para soldar en lugares donde no podés llevar el tubo y el regulador y demás. Y por ahí también por una cuestión monetaria, porque no llegás a comprar ¿cómo se llama? El tubo regulador, y entonces yo lo veo siempre No, como un paso previo. digo, en ese caso vos podrías seguir soldando. Igual esto te lo pregunto porque yo siempre digo que soy una especie de, ¿viste esos herreros viejos que no se quieren modernizar? Sí, sos media Soy un de poco la retro. vieja escuela. Tengo problemitas para actualizarme. Estás con ¿Por qué el la teléfono gente no ahí seguiría todavía. simplemente soldando con el electrodo y ya está, en vez de pasar a algo raro? No, para mí, yo les digo a todo el mundo, como que me enamoré pocas veces y una fue la primera vez que agarré una MIG. Es un Ajá. proceso mucho más delicado, mucho más rápido, más prolijo y demás, que el electrodo. Sí, pero igual no me estás contestando. ¿Por qué Me haces acordar alguien, una forma de la por qué alguien facultad. elegiría flux respecto al electrodo? MIG con respecto al electrodo está clarísimo, pero flux, Sí. eso Flux, es no todo. sé, yo no elegiría nunca el flux. Ok, eso era lo que quería escuchar. No sé, no te puedo dar la respuesta porque esa es la respuesta que yo no sabía darte. Ok, No lo tengo como opción. ok, bueno, entonces no hablemos más de flux. Sigamos hablando de Micmac. Bueno, básicamente después es eso, el cuidado de la torcha, vamos a estas piezas, el difusor de gases no tanto, pero la tobera y el tubo contactor, yo la verdad que no me acuerdo, pero hay una cuentita que no sé cada cuántos rollos de soldar se cambia el tubo contactor. Yo lo veo cuando está maltratado o cuando está gastado, sinceramente los uso bastante. Hay varios tipos, ahora tengo este solo, este es uno más gordito, si vos ves, Ujú. que ocupa todo el mismo diámetro que el difusor de gases. Las máquinas, la mayoría cuando las compras, te traen uno que es mucho más finito, y nosotros nos acordamos que esto es el último tramo donde hace contacto la electricidad, es más finito, va a resistir menos, estos son como para mayor amperaje. Si vas a trabajar, soltar espesores gruesos, esto se va a bancar un poquitito más. Ok, Y no son tanto más caros. A mí me dieron mucho más resultados estos más gorditos. ok, ahí Y está. bueno, después, esto sí, cuando lo ponemos en la tobera, lo enroscamos, le damos buena presión, pero después esto no va apretado a morir, va apretado a penitas, con una llavecita y nada más. No le estamos dando, porque si vamos a falsear esta rosca, y ahí sí vamos a tener que cambiar todo. Ok. Y después, bueno, Acá hay mantener la dudas. distancia adecuada entre la pieza y la tobera de soldar nos va a ayudar, es lo que más nos va a ayudar. Ok, ¿y cuál sería la distancia adecuada entre la pieza y la tobera? Como ni muy lejos ni muy cerca. No, Ok, al final tenemos que pegar. Porque si la pegamos no dejamos que el alambre salga. Yo siempre, mi medida, hay una cuenta también, porque cuando vos te vas alejando, cambia el amperaje y demás, al cuadrado de la distancia, una cosa así. Yo le dejo, por ejemplo, menos de un centímetro, 7 milímetros, 5 milímetros de separación. Y ahí es también la separación a la que sueldo. ok, medio diámetro de tobera, Sí, sí, medio diámetro de ponele. tobera, tal cual. Ok, Ahora estaba viendo que el medio ok. diámetro de tobera está descentrado porque está. Pero creo que lo que más te importaba a vos no era tanto la MIG, ¿no? A mí me importaba la amiga igual, pero no por mí, sino para que la gente también lo escuche. Pero sí, definitivamente me importa lo que vamos a hablar ahora. Ellas toman mercafé. Ellas toman mercafé. Ellas toman mercafé. Historias de oficios y género. Mercafé y pueden hacer El podcast de Escuela de Herrería Lesbiana y de Tortas a la Obra.